Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer como siempre, como cada miércoles, encontrarnos aquí en este ciclo que, como saben ustedes, hemos dado en llamar encuentros sobre temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. Soy Mauricio Weintraub, soy psicólogo, como saben, soy músico también, soy director de Habitarnos. Y la idea, como siempre digo, es dar una vueltita más, poder tomar un tema, un aspecto de la realidad que nos importe, que nos convoque, y entonces pasarlo por la mirada, por el lente de las escenas matrices. Como siempre decimos, las escenas matrices es una mirada psicoterapéutica, también es una mirada sobre el paciente y sobre el terapeuta y la relación que paciente y terapeuta llevan a cabo. Es una mirada finalmente sobre el ser humano y sobre la vida y sobre cómo podemos vincularnos. Es la transmisión número 26 ya. No hubiera imaginado cuando empezamos allá por mayo que íbamos a llegar a 26 transmisiones de un ciclo que lentamente ha ido teniendo una presencia propia, no solamente los miércoles, sino yo diría en cada día de la semana, donde me llegan comentarios, donde llegan preguntas, donde llegan mails, mensajes de WhatsApp, mensajes en Facebook. La verdad que es sumamente gratificante. Así que yo les agradezco mucho, como siempre, el acompañamiento que siento en este ratito, en esta charlita en donde nos encontramos ustedes y yo. Y justamente, como siempre digo, antes de empezar con el tema que nos convoca cada miércoles, siempre digo, me gusta responder algunas de las preguntas que nos llegan, y justamente entonces lo que vamos a hacer hoy no es tomar tanto una pregunta, sino un mail que nos llegó. ¿Y por qué digo justamente por esto del término charlita? Porque voy a tomar un mail que llegó y que nos mandó Judith, y donde pone el punto, pone el énfasis en el término charlita, y a mí me interesó mucho. Primero, es un mail sumamente elogioso que agradezco profundamente y que me conmueve en un punto. Me cuenta un poco su experiencia al escuchar estas charlas, estas charlitas de los miércoles, lo que a ella le permite revisar, mirar, y que es un poco la intención. La intención es encontrarnos y aprender a mirarnos un poco más profundamente, aprender a cuestionarnos algunas cosas que pensamos y aprender a profundizar más y encontrarnos más verdaderamente con nuestro propio sentir, nuestro propio ser. Pero luego de todo ese mail con mucho reconocimiento y con mucho elogio, Judith me dice, casi como al pasar, que en realidad lo que yo brindo es una charla y no una charlita. Y a mí me gustó mucho este tirón de orejas que tomo con mucha, insisto, con mucha alegría y con mucho agradecimiento. Y como digo, lo tomo perfectamente y lo tomo profundamente y lo escucho, y reconozco que para Judith y para muchos otros, quizás esta media hora que compartimos tiene que ver con una profundización quizás particular. Pero quiero explicar por qué a mí me gusta llamarlo charlita, que en realidad tampoco es algo que pensé, sino que se fue dando. Y el por qué tampoco lo pensé, sino que lo empecé a pensar hace un tiempo y lo profundicé con este mail de Judith. Yo creo que el término charlita, si bien parece minimizar, y quizás minimiza, en realidad está pensado o está dicho desde el lugar de la intimidad. La charlita es un encuentro entre dos, en donde sin mayores pretensiones nos ponemos a hablar de algo que nos interesa, un ratito. Y yo creo que este punto es importante porque desde las escenas matrices nosotros tenemos una idea de lo que es el crecimiento, de lo que es la sanación, de lo que es el proceso de profundización. Tenemos una idea que tiene mucho más que ver con lo pequeño y con lo íntimo que con lo grandilocuente y con lo que aparece en las marquesinas. Cuando nosotros nos disponemos a hacer un movimiento de crecimiento en nuestro espacio terapéutico, en nuestros talleres de escenas matrices, con nosotros mismos, cuando nos disponemos, cuando pensamos el movimiento de crecimiento, lo pensamos como un movimiento íntimo.
un movimiento en donde yo puedo verme a mí mismo de una manera un poquitito más profunda y hacer algún pequeño movimiento con ese nene que tengo adentro, con esa nena que tengo adentro, como para conseguir estar un poquito más cerca de él o de ella y así sanar algo. Estamos, o estoy personalmente, bastante en desacuerdo con todo movimiento que sea grandilocuente en el terreno de la sanación. Es más, creo que lo grandilocuente en realidad nos aleja de nosotros. Y entonces acá es cuando aparece, sin pensarlo, me fue apareciendo el término charlita, porque hay algo de la no pretensión, de no pretender lo grande, de pretender lo pequeño, como cuando mi hijo o mi hija se lastima la rodilla y lo único que yo quiero es ir y abrazarla para que se sienta un poquito mejor, sin pretender la felicidad que se vende en libros de autoayuda de las vidrieras, sin pretender sanar todo y completamente, porque la idea de pretender sanar todo y completamente es de por sí enfermante, porque me impone a mí un objetivo que sé que no podré cumplir, porque hay algo de la vida que queda incompleto, y cuando yo puedo soportar eso de la vida que queda incompleto, hay una exigencia propia que se baja y hay un encuentro más profundo conmigo mismo que consigo. De ahí, sin pensarlo, sin haberlo decidido previamente, y es más, y pensándolo después, de ahí es que va apareciendo, como emergiendo, esta cuestión íntima que encierra el término charlita. Yo agradezco profundamente que para Judith y para muchos otros que en realidad me contactan semanalmente, esto sea un espacio importante, obviamente también para mí lo es, y que entonces lo llamemos charla, y desde ese lugar yo también lo llamo charla. Pero no quiero que el término charla impida o deje en las sombras al término charlita, que nos da ese contacto tanto más primero, que si uno lo mira es el contacto de la mamá con el hijo. No hay nada grande, es todo íntimo, todo pequeño. Y en esto íntimo y pequeño, cuando la mamá está con el hijo y para el hijo, algo del hijo queda sanado. Mientras que cuando la mamá o el papá estamos pensando en lo grande que está afuera, algo del hijo queda olvidado. Así que le agradezco mucho a Judith y vamos a llamar al espacio entonces como un espacio de charla y de charlita, y que cada uno tome la parte que más le resuena dentro de estos dos términos y de muchos otros que seguramente tendrán que ver con este espacio. Dicho esto, nos vamos a meter en el tema de hoy, que en realidad es un tema que como muchos ya que han aparecido, es casi una especie de continuidad de otros temas, o quizás es como ver algunos de los otros temas que venimos viendo, pero desde otra perspectiva. El tema de hoy, como ustedes ya saben, es la mente y el sentir, es decir, la relación entre la mente y el sentir. Nosotros estamos muy acostumbrados, incluso culturalmente, a que haya una oposición entre la mente y el sentir. Algunos la llaman la mente y la emoción, otros la llaman la mente y el corazón. Digamos, son diferentes maneras de llamar lo mismo. Y estamos como bastante acostumbrados, a mirar de manera opuesta a la mente y al sentir, ¿no? Si voy a priorizar mi mente, debo dejar de lado mi sentir. Si voy a priorizar mi sentir, debo dejar de lado mi mente. Esto es una postura bastante frecuente en nosotros como cultura. Y entonces vamos a tratar de entender, por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, qué es la mente, qué es el sentir y cómo se vinculan, o mejor dicho, cuáles serían las maneras más saludables o la manera más saludable de pensar esta vinculación y cuáles serían las maneras menos saludables. Y lo primero que vamos a decir es, porque vamos a tratar de entender desde el inicio cómo se da esto de la mente y el sentir, lo primero que vamos a decir, es que cuando el nene nace o la nena nace al mundo, el nene o la nena es puro sentir. Ahí no hay mente, ahí hay solamente el sentir. El sentir que se puede expresar en sensaciones, en deseos, vamos a ponerlo así, en necesidad. El nene o la nena necesita
comer, necesita que lo limpien, que lo aseen, necesita el contacto con su mamá, el contacto con los otros, y a la vez siente hambre, siente calor, siente frío, o sea, el nene es puro sentir. Y esto es lo primero, y a mí me importa mucho esto, porque esto es como la base a partir de la cual sale todo lo otro. El nene no es que no tiene mente, pero la mente es un espacio vacío. Esto ya lo hemos visto cuando hablábamos de cómo se iba armando el psiquismo. Si ustedes recuerdan la charla sobre el psiquismo, ya tenía estos mismos elementos. Es que estamos viendo lo mismo, pero ahora desde otro lugar. Estamos viendo el mismo objeto desde otro lugar. La mente entonces del nene o de la nena es un espacio vacío, es decir, es un espacio que viene, pero todavía no tiene contenido. Y este espacio se va llenando, como ya saben, como ya lo venimos diciendo, se va llenando con el contenido que fundamentalmente los padres vamos poniendo allí. Contenido que tiene que ver con lo racional, contenido que tiene que ver con lo afectivo, contenido que tiene que ver con un montón de cosas. Algunas más mensurables y mencionables y otras menos. Pero quiero decir, lo que el nene va empezando a pensar, casi en su totalidad le viene dado de los padres o de figuras significativas para él, pero que en el fondo son de alguna u otra manera los padres o lo que los padres permiten o no. ¿Por qué me importa mucho esto? Porque cuando uno empieza a ver lo que significa la educación, o por lo menos la educación desde la mirada de escenas matrices, es decir, la educación saludable, por lo menos para las escenas matrices, uno empieza a entender que en realidad somos los padres los que estamos en la función nutriente hacia el nene o la nena. ¿Qué quiero decir? Nuestra tarea como padres es ayudar a que mi hijo crezca de una manera lo más saludablemente posible. Y para eso mi tarea es ayudarlo a que él vaya desarrollándose, vaya desplegando lo que tiene en su interior hacia afuera. Por supuesto, estamos en una teoría humanística y desde el humanismo todo lo propio que el nene trae es esencialmente bueno. Y mi tarea como padre es justamente esto que el nene trae, ayudarlo a que él lo despliegue para el bien propio y para el bien de los demás cuando sea grande. ¿Por qué me importa mucho esto? Porque los padres, que somos quienes ponemos contenido a la mente, estamos en el vínculo con el hijo para ayudarlo a que este sentir, esta cuestión esencial del nene, que es el sentir, es lo que él trae, a que este sentir se vaya justamente cada vez más, vaya siendo escuchado y vaya desplegándose. Cuando una educación es saludable, por lo menos desde la mirada de las escenas matrices, cuando un vínculo entre padre e hijo es básicamente saludable, porque nunca es totalmente, pero bueno, es básicamente saludable, justamente los padres estamos al servicio del nene, lo que no quiere decir que lo obedezcamos. Estamos al servicio de su despliegue saludable en la vida. Para lo cual primero tenemos que poder escucharlos y después darles lo que necesitan para el próximo paso. Esto, como decimos siempre, ¿quiere decir que yo obedezco? No, no quiere decir que yo obedezco. Quiere decir que yo escucho y ayudo a dar el próximo paso. Si mi hijo va a meter los dedos en el enchufe, lo que yo debo hacer es impedirlo. Ahora, si mi hijo siempre quiere meter los dedos en el enchufe, no solo debo impedirlo, sino tratar de entender y de escuchar qué es lo que pasa. Porque si yo solamente lo impido y lo empiezo a catalogar como malo, como travieso, como etcétera, 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 lo único que quiero es que él deje de meter los dedos en el enchufe y no me interesa por qué. Entonces empiezo a invertir el vínculo. ¿Qué quiere decir invertir el vínculo? Empiezo a hacer que mi hijo empiece a actuar para mí en vez de yo estar para él. Esto con un ejemplo tan simple como el dedo en el enchufe y con ejemplos mucho más complejos. Mi hijo va a ver a mi mamá, a su abuela, y no la quiere saludar. Y nunca la quiere saludar.
¿Me interesa escuchar y saber por qué no la quiere saludar? ¿O solo me interesa que la salude? Si a mí me interesa solamente que la salude, entonces voy a invitar determinados movimientos que pueden ser más autoritarios o menos autoritarios, pero determinados movimientos para que él la salude. Y entonces el vínculo está invertido. Es decir, yo ya no estoy a la escucha de él y para ayudarlo a él, sino que, no estoy a la escucha para saber por qué no la quiere saludar, si hay algo que pasó en ese vínculo, o si él tiene miedo, o qué le pasa en realidad, sino que lo único que voy a querer hacer es que él obedezca lo que yo quiero, es decir, que él sea lo más parecido posible a como a mí me gustaría, es decir, el vínculo se invirtió. Espero que se entienda esto. No estoy yo para ayudarlo a él, sino que ahora él está para satisfacer mi idea de lo que él debería hacer. ¿Por qué es tan importante esto que es muchas veces muy sutil y muy inacible, muy difícil de detectar? Si mi actitud como padre es ayudar a que mi hijo se despliegue o que mi hijo sea lo más parecido posible a como yo quiero. ¿Por qué es tan importante esto? Porque como mi hijo cuando nace es puro sentir y todo el contenido de su mente se lo pongo yo y la madre, lo ponemos los padres, o por lo menos lo más importante, el contenido de su mente lo ponemos los padres. Si cuando yo me vinculo con mi hijo, mi objetivo es que él se parezca lo más posible a mí, entonces él esto lo va a introyectar a partir de que la mente es prioridad y el sentir debe adecuarse a la mente. Mientras que si mi tarea como padre, mi intención profunda como padre es ayudarlo a él a que pueda ser lo más él posible, entonces mi manera de introyectarme en forma de mente en su ser va a ser que su mente esté al servicio de su sentir. Al servicio de su sentir no quiere decir obedecer, y esto es tan difícil de entender. Al servicio de su sentir quiere decir al servicio de su verdadero y profundo sentir. ¿Por qué mi hijo no quiere saludar a la abuela? ¿Me interesa? Si me interesa voy a preguntar de diferentes maneras hasta que él pueda empezar a decirme algo del por qué. Lo cual constituye todo un trabajo para mí. Si no me interesa y lo único que me interesa es que él salude a la abuela, entonces voy a implementar un montón de movimientos para que él sea lo más parecido posible a como yo quisiera. Y el vínculo se invirtió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto pasa a la adultez? Y ahora el nene ya no es un nene, sino que es un adulto. Pues pasa exactamente eso. Considero, si básicamente tuve padres más interesados en que yo fuera a imagen y semejanza de ellos, entonces considero que mi sentir debe ir después de mi mente. Y considero que es mi mente quien rige y mi sentir quien debe adecuarse. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ser músico, yo soy músico, si yo quiero ser músico, pero mi mente dice que los músicos no pueden vivir de la música, o que no es una profesión en serio, digo este ejemplo porque entre los músicos es muy frecuente, o que no es una profesión en serio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi deseo de expresarme musicalmente va a quedar subordinado a esto que dice mi mente. Y en realidad, como ustedes ven, se está invirtiendo el vínculo, porque la mente tiene la función de ayudar al sentir a desarrollarse y a desplegarse en el mundo. Es decir, una mente saludable, una mente ordenada, lo que hace es, primero, escuchar el sentir profundo. Escuchar el sentir profundo, que a veces está por debajo de lo primero que aparece. Y una vez que escucha el sentir profundo, se pone al servicio de este sentir. Si el sentir quiere expresarse musicalmente, pues entonces mi tarea como mente es justamente
llevar a cabo los movimientos necesarios para que este sentir se exprese en el mundo de alguna manera. Este es un trabajo sumamente complejo porque para eso yo tengo que poder mirar mi infancia y cuestionar, y tengo que poder mirarme hoy y cuestionar muchas de las cosas que pienso. Sobre todo tengo que cuestionar, o mejor dicho, sobre todo tengo que preguntar, lo primero que tengo que preguntar es dónde está puesto hoy mi punto de referencia para tomar las decisiones que tomo. Si está puesto en mi mente o si está puesto en mi sentir. Cuando hablo de sentir, hablo de emoción, hablo de deseo. E insisto, una mente ordenada lleva a cabo dos movimientos. Primero, escucha en profundidad y después ayuda a que este sentir profundo se haga realidad. Si yo quiero matar a mi pareja, ustedes me dirán, bueno, entonces la tengo que matar. No, ¿este es mi sentir profundo? ¿Verdaderamente quiero matar a mi pareja? ¿O llega un momento donde quiero matar a mi pareja o me quiero separar, que es una forma de matar a mi pareja, porque durante un montón de tiempo no escuché mi sentir profundo y me obligué a hacer o aceptar una serie de cosas que no quiero y entonces ahora este sentir está como al máximo y lo único que dice es que me quiero separar o matar a mi pareja? Es decir, escuchar el sentir profundo es justamente poder encontrar realmente qué es lo que quiero, mucho más profundamente de lo que quiero ya. Quizás no quiero ni matar a mi pareja ni separarme. Lo que quiero, por ejemplo, es poder decir que no cuando no me permito decir que no. Quizás no quiero hoy a la noche ver a mi pareja. Quizás no quiero el sillón que compramos para el living. Quizás no quiero no poder estudiar una carrera porque mi pareja se enoja. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente no quiero? La escucha del sentir forma parte de la adultez. Y acá me parece importante dos cuestiones. Porque poner a la mente al servicio del sentir no es hacer lo que quiero, Hacer siempre lo que quiero es un acto adolescente, no es un acto adulto. Poner a la mente al servicio del sentir es escuchar e intentar verdaderamente comprender qué siento, qué deseo, en lo profundo, y luego ponerme al servicio de. Me parece que acá hay una instancia que muchas veces no se toma en cuenta. Digo, como todo esto de la mente y del sentir viene de la educación, cuando uno mira algunos criterios educativos, uno diría los podemos separar en estos dos mismos polos que hemos mencionado. Aquella educación en donde el nene tiene que obedecer, o aquella educación que viene como contrapartida de la que acabo de decir, que es donde los padres tienen que obedecer. Estar al servicio del nene no es para nada que el nene me tenga que obedecer, ni tampoco que yo lo tengo que obedecer a él. Estar al servicio del nene es escuchar qué es lo que el nene desea, siente y necesita. Y este movimiento en la infancia se traduce después a un movimiento adulto en donde mi mente está al servicio de mi sentir. Claro, para que mi mente hoy adulto pueda estar al servicio de mi sentir, necesito yo poder determinar esto y yo poner límite a mi mente cuando justamente en vez de ponerse al servicio intenta que el sentir se adecue a ella y yo hacer los movimientos necesarios para que mi mente ocupe el lugar verdaderamente que tiene que ocupar. ¿Por qué remarco tanto la palabra yo? Porque si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el psiquismo, la charlita sobre el psiquismo, dijimos que hoy en el adulto hay tres elementos. Está el nene que fui, que está adentro mío, a lo que llamaríamos en la charla de hoy el sentir, o la emoción, o el deseo. Está
mi madre y mi padre introyectados adentro mío en forma de mente, es lo que hoy en nuestra charla llamamos mente, los parámetros, los valores, las ideas que tengo, que llamamos mente en la charla de hoy. Y está una tercera instancia que no es ni el nene que fui, ni la madre o el padre que tuve, sino que justamente, y como soy adulto la puedo mencionar, soy yo. Yo soy quien determina quién está al servicio de quién. Yo soy quien determina quién en este sistema tiene prioridad y tiene razón. Soy yo hoy el que finalmente termina ordenando y obligo al nene o al sentir una vez más a estar al servicio de la mente, o llevo a cabo los movimientos necesarios para que la mente ocupe su lugar, el lugar de ayudar al sentir a hacerse realidad. Entonces, para terminar nuestro encuentro de hoy, les voy a dejar o les voy a proponer pensar cómo me vinculo o cómo se vinculan hoy en mí estos dos aspectos, la mente y el sentir. Priorizo el sentir profundo, que no es siempre lo que tengo ganas ahora. Priorizo el sentir o subordino el sentir a la mente. Llevo a cabo los deseos que tengo. Digo, tengo una actividad que amo hacer. En el vínculo con los otros, expreso lo que siento y lo expreso de una manera adulta, o me desordeno pidiendo o esperando que los otros me den lo que yo quiero. ¿Puedo expresar esto y mi mente busca las maneras de que yo exprese en el vínculo con los otros lo que verdaderamente siento? ¿O mi mente en realidad se encarga de impedirme que yo exprese lo que verdaderamente siento? Preguntas, como decimos siempre, ¿no? Preguntas para preguntar, no sé si tanto para responder. Como decíamos la otra vez, a mí me gusta que las preguntas queden instaladas y hagan su camino, porque cuando uno se obliga a responder, responde desde lo de siempre. Lo abierto, la pregunta abierta es la que me permite escuchar con mayor profundidad justamente esto que tiene que ver más con el sentir, esto que tiene que ver más con la esencia de aquel nene en el vínculo con sus padres. Algo de esto fue, como ustedes ven, le vamos dando vueltas al objeto desde distintos temas. Algo de esto fue hoy la relación entre mente y sentir. Yo les agradezco como siempre muchísimo. Los invito a seguir enviándonos correos. Nos encanta que nos manden correos, que nos manden mensajes en Facebook, que nos manden mensajes en YouTube, que nos hagan preguntas. Quizás habrán visto ya que la última reunión, la última charla de este mes va a ser, como ya hicimos alguna vez, de respuestas a preguntas realizadas por ustedes. Así que mándennos preguntas, las que tengan. Muchas veces no las podemos contestar, hay muchas preguntas que no podemos contestar, pero las tenemos todas anotadas y las vamos agregando para en estos encuentros, en donde se responden algunas preguntas que nos realizan, bueno, podemos justamente en estos encuentros, podemos responder más de lo que respondemos en los encuentros normales. Entonces, como les digo, si ustedes mandan preguntas y no las contestamos, no es ni porque no las hemos visto, ni porque las hemos pasado de largo, ni porque no nos parecen interesantes. Es porque las vamos teniendo en carpeta para en algún momento poder responderlas, poder dar, como decimos, dar una vueltita más gracias a lo que ustedes nos acercan. Les agradezco muchísimo, como siempre, el acompañamiento de hoy y los invito, como siempre, el miércoles que viene a acompañarnos, si es que quieren y si pueden, a la misma hora. Muchísimas gracias.